La luz después del silencio. Rafael Mendoza cerró la ventana de su apartamento en Ciudad Esperanza cuando escuchó los disparos. Era enero de 2025, y los disparos nocturnos se habían vuelto tan comunes como el canto de los grillos. Nadie los reportaba ya. Nadie preguntaba quién había muerto o por qué. En Valeria, un país encajado entre montañas en Centroamérica, el silencio forzado era la única forma de supervivencia. Rafael tenía 38 años y toda su vida la había vivido bajo el régimen del general Augusto Vega, un dictador que había tomado el poder en un golpe militar 42 años atrás, cuando el padre de Rafael era apenas un joven. Vega había prometido orden y prosperidad. Lo que entregó fue opresión y miseria. Valeria, un país que una vez fue conocido por sus recursos naturales y su gente educada, se había convertido en un estado fallido donde la esperanza era un lujo que nadie podía permitirse. Rafael era profesor de historia en la Universidad Nacional, aunque historia era un término generoso para lo que se le permitía enseñar. Los libros de texto estaban censurados, reescritos para glorificar al general Vega y borrar cualquier narrativa que cuestionara su régimen. Rafael enseñaba las mentiras oficiales cada día, sintiendo un pedazo de su alma morir con cada clase, pero ¿qué alternativa tenía? Los profesores que se desviaban del guión oficial desaparecían. Sus familias los buscaban durante semanas hasta que dejaban de buscar, aprendiendo que algunas preguntas eran demasiado peligrosas. Pero Rafael guardaba un secreto. En su apartamento, escondidos en un compartimiento falso detrás de su estantería, tenía libros prohibidos, obras de filosofía, historia real, literatura que el régimen consideraba subversiva. Entre ellos estaba una traducción gastada de las cartas de Séneca, el filósofo estoico romano que había vivido bajo el emperador Nerón, uno de los tiranos más brutales de la historia. Rafael había encontrado el libro en una librería de viejo que cerró poco después, su dueño arrestado por vender propaganda antipatriótica. Ese libro se había convertido en el ancla de Rafael, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, el espíritu humano podía mantener su libertad interior. Séneca había escrito: «Puedes encadenar mis piernas, pero mi voluntad, ni Zeus mismo puede vencerla». Rafael se aferraba a esas palabras. El general Vega controlaba todo lo visible en Valeria, cada institución, cada medio de comunicación, cada aspecto de la vida pública. Pero no podía controlar lo que Rafael pensaba en la privacidad de su mente. Esa pequeña fortaleza de pensamiento libre era todo lo que Rafael tenía. Valeria en 2025 era una sombra de lo que había sido. La economía estaba destrozada después de décadas de corrupción y sanciones internacionales. El salario mensual promedio era de $50, insuficiente para alimentar a una familia. Los hospitales no tenían medicinas básicas. Las escuelas se caían a pedazos. La electricidad funcionaba solo unas horas al día. La gente joven huía del país en oleadas desesperadas, arriesgando sus vidas cruzando fronteras ilegalmente para llegar a cualquier lugar que no fuera Valeria. Pero lo peor no era la pobreza material. Era la pobreza del espíritu. 42 años de dictadura habían aplastado algo fundamental en la psique colectiva. La gente había olvidado lo que significaba vivir sin miedo. Los niños crecían sin conocer la libertad de expresión, pensando que era normal que las paredes tuvieran orejas, que las familias se cuidaran de hablar de política incluso en sus propias casas. La desconfianza era endémica. Nadie sabía quién podría ser informante del régimen, así que todos sospechaban de todos. Rafael vivía solo. Había estado casado una vez, con una mujer llamada Claudia a quien había amado profundamente. Pero después de 3 años de matrimonio, ella había logrado conseguir una visa de refugiada para España. Le había rogado a Rafael que fuera con ella, que dejaran atrás este país que los estaba matando lentamente. Pero Rafael se había negado. «No puedo irme», le había dicho. «Si todos los que tienen conciencia se van, ¿qué queda? ¿Quién va a recordar cómo eran las cosas antes? ¿Quién va a enseñar a la siguiente generación que esto no es normal?» Claudia había llorado. «Rafael, tu nobleza te va a matar. No puedes salvar un país que no quiere ser salvado». Tal vez, había respondido Rafael. Pero Séneca escribió que no importa cuán largo vivas, sino cuán bien vivas. Si me voy, viviré más tiempo. Pero no viviré bien sabiendo que abandoné mi deber.
Claudia se había ido. El divorcio llegó 6 meses después por correo desde Madrid. Rafael no la culpaba. Había elegido quedarse, y ese tipo de elección tiene consecuencias. La soledad era una de ellas. Pero Rafael no estaba completamente solo. Tenía un pequeño grupo de amigos, o más bien, cómplices. Profesionales, intelectuales, personas que mantenían viva la llama del pensamiento crítico en secreto. Se reunían una vez al mes en sótanos rotativos, lugares diferentes cada vez para evitar detección. Ahí, en esos espacios clandestinos iluminados por velas cuando la electricidad fallaba, discutían filosofía, historia real, ideas prohibidas. Leían en voz alta de los libros contrabandeados. Y soñaban con un futuro diferente. En el grupo estaba Elena, una doctora que trabajaba en condiciones imposibles en un hospital público. Estaba Marcos, un ingeniero que había visto todos los proyectos de infraestructura que diseñaba corrompidos y saqueados por oficiales del régimen. Estaba Isabel, una periodista que había sido obligada a convertirse en propagandista del gobierno después de que su periódico independiente fuera cerrado. Y estaba el padre Tomás, un sacerdote que ministraba a los pobres y veía cada día el sufrimiento que el régimen infligía. En una de estas reuniones, en febrero de 2025, el padre Tomás trajo noticias que electrificaron al grupo. Hay movimientos, dijo en voz baja. En el ejército. Oficiales jóvenes que están cansados. Que ven a sus propias familias sufriendo y se preguntan para qué están protegiendo este sistema. ¿Una rebelión?, preguntó Elena, su voz mezcla de esperanza y terror. Habían visto intentos de rebelión antes. Todos habían terminado en masacres. No lo sé, admitió el padre Tomás. Pero algo se está moviendo. Puedo sentirlo. Rafael, que normalmente era el más cauteloso del grupo, sintió algo despertar en su pecho. Esperanza. Peligrosa, dolorosa esperanza. Séneca había escrito sobre esto también. Había advertido contra la esperanza falsa que solo traía decepción. Pero también había escrito que mientras hay vida, hay razón para actuar de acuerdo con la virtud, sin importar las circunstancias externas. Si algo va a pasar, dijo Rafael lentamente, tenemos que estar preparados. No para pelear, no somos soldados, sino para lo que viene después. Si el general Vega cae, habrá un vacío. Y ese vacío puede llenarse con algo peor si no hay gente lista para ofrecer una alternativa. ¿Una alternativa como qué?, preguntó Marcos. ¿Cómo recordarle a la gente lo que olvidaron? Libertad, dignidad, justicia. Principios sobre los cuales construir una sociedad. Isabel rió amargamente. ¿Principios? Rafael, la gente está hambrienta. Necesitan comida, no filosofía. Necesitan ambas, insistió Rafael. Séneca decía que no es suficiente tener necesidades físicas satisfechas. Los esclavos en Roma estaban alimentados, pero seguían siendo esclavos. La libertad comienza en la mente. Si no cambiamos como piensa la gente, cualquier gobierno nuevo será solo el viejo con cara diferente. Lo que Rafael no sabía era que las fuerzas de la historia ya estaban en movimiento, más rápido de lo que cualquiera anticipaba. El general Augusto Vega tenía 78 años en marzo de 2025. Había gobernado con puño de hierro durante más de 4 décadas, eliminando cualquier amenaza a su poder con eficiencia brutal. Pero el tiempo es el único enemigo que ningún dictador puede vencer. Vega estaba enfermo, aunque esto era secreto de Estado. Cáncer avanzado, según rumores que circulaban en voz baja entre el personal del Palacio Presidencial. Y su posible sucesor, su hijo Roberto Vega, era un hombre diferente. Roberto había sido enviado a estudiar al extranjero en su juventud, antes de que su padre cerrara completamente el país. Había visto cómo vivía el resto del mundo. Había leído libros prohibidos en Valeria. Había conocido la libertad y regresado a un país que era prisión. Durante años, Roberto había jugado el papel que se esperaba de él. El hijo leal, el heredero designado, el que perpetuaría el legado de su padre. Pero por dentro, algo había cambiado. Cada vez que veía la pobreza en las calles,
Cada vez que escuchaba de otra familia destruida por la policía secreta, cada vez que contemplaba el daño que su apellido representaba, Roberto sentía algo que su padre habría considerado debilidad, pero que era en realidad fortaleza, conciencia. Roberto también había leído a Séneca, irónicamente. En sus años en el extranjero había descubierto el estoicismo. Y una frase en particular lo perseguía: ningún hombre es bueno por accidente. La virtud debe ser aprendida. Roberto había pasado su juventud aprendiendo el vicio bajo la tutela de su padre. Ahora, en secreto, estaba tratando de reaprender la virtud. El 15 de marzo de 2025, el general Augusto Vega murió. La noticia fue suprimida durante 3 días mientras el círculo interno del régimen decidía qué hacer. Algunos querían continuar como si nada, instalar a Roberto como dictador títere mientras los viejos generales mantenían el poder real. Pero Roberto, para sorpresa de todos, tenía otros planes. El 18 de marzo, Roberto Vega apareció en televisión nacional. Era la primera vez en años que algo no guionado aparecía en la televisión de Valeria. La gente se detuvo en las calles, entrando a tiendas para ver las pantallas. Rafael estaba en su apartamento cuando encendió la TV por curiosidad. Lo que vio lo dejó sin aliento. Roberto Vega, vestido no en uniforme militar sino en ropa civil simple, se paró frente a la cámara sin el usual pompa y circunstancia del régimen. Y habló palabras que nadie había escuchado en 42 años de una figura de poder en Valeria. Mi padre murió hace 3 días, comenzó, su voz tensa con emoción contenida. Y con él, debe morir el sistema que construyó. Un sistema de miedo, de opresión, de pobreza no solo material sino espiritual. Un sistema que convirtió un país próspero en una prisión. Rafael sintió que el mundo se detenía. ¿Era esto real? ¿O algún truco elaborado? Roberto continuó: no voy a heredar la dictadura. En cambio, anuncio lo siguiente: elecciones libres en 6 meses. Liberación inmediata de todos los presos políticos. Libertad de prensa. Libertad de reunión. Y mi renuncia a cualquier cargo político una vez que un gobierno democráticamente elegido tome el poder. Hubo un silencio aturdido en todo el país. Luego, lentamente, como un despertar gradual, la gente comenzó a emerger a las calles. No en protesta como habrían hecho horas antes, sino en celebración. 42 años de silencio forzado explotaron en un grito colectivo de liberación. Rafael salió a su balcón y vio las calles llenándose de gente. Lloraban, se abrazaban, gritaban, reían. Algunos estaban simplemente parados en shock, como si no pudieran procesar lo que acababa de suceder. La dictadura había terminado. Así, de repente, con un anuncio de 5 minutos. Pero Rafael, incluso en medio de la euforia, sentía preocupación. Porque sabía lo que Séneca había escrito sobre los cambios repentinos: el destino nos golpea tan fuerte cuando nos halaga como cuando nos amenaza. La libertad súbita podía ser tan desorientadora como la opresión había sido aplastante. Los primeros meses después de la caída del régimen fueron caóticos. Roberto Vega formó un gobierno de transición, pero el daño de 4 décadas no podía repararse en días. La economía estaba en ruinas. Las instituciones estaban corrompidas hasta la médula. Y más difícil de tratar, la psicología colectiva de un pueblo que había vivido en miedo durante generaciones. Roberto buscó consejo de donde pudo encontrarlo. Trajo economistas del extranjero, expertos en transición democrática, organizaciones internacionales. Pero había un problema fundamental: todas estas personas entendían la mecánica del cambio, pero no el alma de Valeria. No entendían cuán profundamente el trauma había permeado la sociedad. Fue el padre Tomás quien sugirió a Rafael: necesitamos gente que entienda no solo política sino psicología, no solo economía sino filosofía. Rafael Mendoza ha estado enseñando y pensando sobre estos temas durante años. Deberías hablar con él. Rafael fue convocado al Palacio Presidencial en mayo de 2025. Caminó por pasillos que alguna vez representaron terror absoluto, ahora vacíos de los guardias armados que solían llenarlos. Roberto lo recibió en una oficina simple, no en el opulento salón del trono que su padre había usado. «Profesor Mendoza», dijo Roberto, levantándose para estrechar su mano.
Gracias por venir. He leído sus trabajos. Los censurados, quiero decir, circulaban underground entre los pocos de nosotros que queríamos entender qué estaba pasando realmente. Rafael estaba sorprendido. No sabía que mis escritos llegaban tan lejos. Tal vez no lejos, pero profundo. Entre los que importaban. Roberto señaló una silla. Necesito su ayuda. Mejor dicho, Valeria necesita su ayuda. Durante las siguientes horas, Rafael y Roberto hablaron. Roberto explicó su visión. No solo restaurar la democracia, sino construir algo que Valeria nunca había tenido realmente, ni siquiera antes de la dictadura. Una sociedad basada en principios de justicia, dignidad humana, oportunidad para todos. Pero reconocía que no sabía cómo hacer eso. La gente está celebrando ahora, dijo Roberto. Pero pronto la celebración terminará y las realidades comenzarán. No hay dinero. No hay infraestructura. Y lo peor, no hay confianza. 42 años enseñaron a la gente a no confiar en nadie, especialmente en el gobierno. ¿Cómo reconstruyes un país cuando nadie cree que el cambio es posible? Rafael pensó en Séneca. El filósofo había escrito extensamente sobre reconstrucción después de tragedia, sobre cómo las personas se recuperan de pérdidas devastadoras. Y había una lección que parecía relevante ahora. Séneca escribió que las dificultades fortalecen la mente, como el trabajo fortalece el cuerpo, dijo Rafael. Pero solo si las enfrentas correctamente. Si solo impones cambio desde arriba, fracasarás. La gente tiene que ser parte de su propia reconstrucción. Tienen que sentir que tienen poder, que sus acciones importan. ¿Cómo? Comienza pequeño. Muy pequeño. En comunidades, en vecindarios. Dale a la gente proyectos concretos que puedan ver y tocar. Un parque limpiado. Una escuela reparada. Una clínica médica abierta. Y déjalos hacerlo ellos mismos, con apoyo del gobierno pero no control. Cada pequeño éxito reconstruye un poco de confianza. Y la confianza es el fundamento sobre el cual se construye todo lo demás. Roberto escuchó, tomando notas. ¿Y qué hay de los que sirvieron al régimen de mi padre? Los informantes, los torturadores, los que se beneficiaron de la opresión. La gente quiere justicia. Algunos quieren venganza. Esta era la pregunta que Rafael había estado temiendo, porque no tenía una respuesta fácil. Séneca también escribió sobre esto, dijo lentamente. Sobre cómo responder al mal. Dijo, la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Si respondemos al mal con más mal, perpetuamos el ciclo. Pero si ignoramos completamente la justicia, traicionamos a las víctimas. Rafael hizo una pausa. Necesitas comisiones de verdad. No tribunales de venganza, sino espacios donde las víctimas puedan ser escuchadas, donde los perpetradores puedan confesar. No todos serán castigados penalmente, no hay recursos para eso ni sería productivo. Pero todos deben enfrentar la verdad de lo que hicieron o lo que se les hizo. La verdad es el primer paso hacia la sanación. ¿Y si la gente no acepta eso? Si quieren sangre. Algunos la querrán, admitió Rafael. Y para los peores crímenes, debe haber consecuencias reales. Pero para la mayoría, creo que la gente está tan cansada de violencia que elegirán la paz si se les da la opción. El cansancio puede ser aliado del cambio. Roberto nombró a Rafael como su asesor principal en lo que llamaron Reconstrucción Nacional. No era un título oficial de gabinete, sino algo más importante. El arquitecto de cómo Valeria pensaría sobre sí misma mientras se reconstruía. Rafael reunió a su grupo del sótano, Elena, Marcos, Isabel, el padre Tomás. Ahora podían trabajar abiertamente. Su primera tarea fue algo que parecía abstracto, pero que Rafael insistía era fundamental: crear un nuevo currículum educativo. Los niños de este país han sido alimentados con mentiras durante 2 generaciones, explicó Rafael en su primera reunión con el nuevo Ministerio de Educación. No saben su propia historia real. No saben qué es la libertad de expresión o por qué importa. No saben cómo funciona la democracia. Si queremos que Valeria cambie realmente, tenemos que empezar enseñándole a la próxima generación a pensar críticamente.
Diseñaron un currículum que incluía no solo hechos sino filosofía. Los estudiantes leerían a Séneca, a Marco Aurelio, a pensadores que habían contemplado cómo vivir bien bajo circunstancias difíciles. Aprenderían historia real, incluidas las partes feas. Y aprenderían habilidades cívicas, como debatir sin violencia, cómo evaluar información, cómo participar en democracia. Pero el cambio real vino del proyecto que Rafael había sugerido, reconstrucción comunitaria. El gobierno de transición, con fondos iniciales de organizaciones internacionales que finalmente estaban dispuestas a ayudar ahora que la dictadura había caído, creó un programa simple. Cualquier comunidad podía proponer un proyecto de mejora. Si era aprobado, recibiría fondos y materiales. Pero la comunidad tenía que hacer el trabajo ella misma. Los primeros proyectos fueron modestos. Un vecindario en Ciudad Esperanza limpiando un parque que había sido basurero durante años. Una aldea rural reparando su escuela destrozada. Una ciudad pequeña abriendo una biblioteca comunitaria con libros donados, muchos de ellos los libros prohibidos que la gente había escondido durante décadas. Pero algo mágico comenzó a suceder. La gente que había vivido en desconfianza mutua comenzó a trabajar junta. Vecinos que no se habían hablado en años por miedo de que el otro fuera informante comenzaron a colaborar. Y con cada proyecto completado, con cada parque limpiado y escuela reparada, la gente comenzó a creer que el cambio era posible. No cambio impuesto desde arriba, sino cambio que ellos mismos estaban creando. Rafael visitaba estos proyectos constantemente. Hablaba con la gente, escuchaba sus historias, aprendía de ellos. En una aldea llamada Esperanza Nueva, una mujer mayor le dijo algo que nunca olvidaría. Durante 40 años no tuve esperanza, dijo ella, sus manos sucias de pintura después de ayudar a repintar su centro comunitario. Pensé que así era como sería hasta morir. Pero esto, señaló las paredes recién pintadas, esto lo hicimos nosotros. Nadie nos lo dio. Lo construimos con nuestras manos. Y si podemos hacer esto, ¿qué más podemos hacer? Esa pregunta, ¿qué más podemos hacer?, se convirtió en el grito de guerra de la Nueva Valeria. Pero no todo era progreso suave. Había resistencia, tanto de los que habían servido al viejo régimen y temían la rendición de cuentas como de los que querían cambio más rápido y radical de lo que era posible. Hubo protestas. Hubo violencia ocasional. Hubo momentos donde parecía que todo el experimento colapsaría en caos. En agosto de 2025, durante una de las crisis más severas, con huelgas paralizando la capital y grupos armados amenazando violencia, Rafael se reunió con Roberto en su oficina tarde en la noche. Roberto se veía derrotado. Tal vez era más fácil bajo mi padre, dijo Roberto amargamente. Al menos había orden. Esto se siente como caos. Rafael sintió una punzada de simpatía por este hombre que había heredado un desastre y estaba tratando genuinamente de arreglarlo. Pero también sintió la necesidad de ser honesto. Séneca pasó años sirviendo a Nerón, dijo Rafael. Un emperador loco y brutal. Séneca podría haber intentado tomar el poder él mismo o simplemente huir. En cambio, hizo lo que podía donde estaba. Y cuando finalmente Nerón lo condenó a muerte, Séneca lo aceptó con dignidad. ¿Sabes qué lo sostuvo? ¿Qué? La certeza de que estaba actuando correctamente, sin importar el resultado. No podía controlar a Nerón o al imperio. Solo podía controlar sus propias acciones. Y eligió actuar con integridad hasta el final. Rafael se inclinó hacia adelante. Tú no puedes controlar si Valeria tiene éxito en esta transición. Hay demasiados factores, demasiada historia, demasiado daño. Pero puedes controlar si actúas con integridad. Si tomas decisiones basadas en principios en lugar de conveniencia. Y eso, al final, es todo lo que cualquiera puede hacer. Roberto escuchó. Luego asintió lentamente. Continuar, entonces. Sin importar qué tan difícil sea. Sin importar qué tan difícil sea. Las elecciones se celebraron en septiembre de 2025, exactamente 6 meses después del anuncio de Roberto. Fueron caóticas, imperfectas, con acusaciones de irregularidades de todos lados. Pero fueron libres, las primeras elecciones libres en más de 4 décadas. Y el ganador fue Carlos Méndez,
un economista de 52 años que había pasado 20 años en exilio antes de regresar después de la caída del régimen. Roberto entregó el poder pacíficamente en octubre de 2025. En su discurso final como líder de transición, citó a Séneca: "No es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos. Es porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles". Y añadió: "Valeria se atrevió. Se atrevió a creer que el cambio era posible. Ahora viene el trabajo más duro, mantener ese coraje todos los días". El nuevo presidente Méndez nombró a Rafael como ministro de Educación. Era un puesto que Rafael nunca había buscado, pero cuando Méndez se lo ofreció, recordó lo que Séneca había escrito sobre el deber: "A veces el universo te coloca donde necesitas estar, no donde quieres estar". Los años siguientes fueron de progreso lento y doloroso. La economía comenzó a recuperarse, primero un goteo, luego un flujo. Empresas extranjeras que habían evitado a Valeria durante décadas comenzaron a invertir nuevamente. Valerianos que habían huido comenzaron a regresar, trayendo habilidades y capital. Los hospitales obtuvieron medicinas. Las escuelas obtuvieron libros. La electricidad funcionó más consistentemente. Pero el cambio más importante era intangible. Era la manera en que la gente comenzaba a caminar diferente, con cabezas un poco más altas. Era como conversaciones que habrían sido susurradas ahora se llevaban abiertamente. Era la manera en que los jóvenes, especialmente, comenzaban a imaginar futuros que sus padres nunca habían soñado posibles. Rafael continuó su trabajo en educación con una pasión que sorprendía incluso a él mismo. Visitaba escuelas constantemente, hablando con maestros y estudiantes. Implementó un programa donde cada escuela secundaria leía filosofía estoica, no como material antiguo y polvoriento, sino como guía práctica para vivir. Estos filósofos vivieron en tiempos difíciles, les decía a los estudiantes. Marco Aurelio enfrentó plagas y guerras. Séneca sirvió bajo un tirano. Epicteto fue esclavo. Pero todos encontraron maneras de mantener su libertad interior, de vivir con dignidad sin importar las circunstancias externas. Ustedes vienen de tiempos difíciles también. Estos pensadores pueden enseñarles cómo llevar esa experiencia sin ser destruidos por ella. En 2026, Valeria celebró su primer aniversario de democracia. Había desfiles, festivales, celebraciones en todo el país. Pero también había reflexión sobria. Todos sabían que el camino adelante era largo. La pobreza no había sido eliminada. La corrupción todavía existía. Las heridas de 4 décadas no sanarían en un año. Rafael dio un discurso en la Universidad Nacional, la misma institución donde había enseñado mentiras obligatorias durante tantos años. Valeria no es perfecta, comenzó. Estamos lejos de serlo. Todavía hay pobreza. Todavía hay injusticia. Todavía hay gente que sufre. Pero hay una diferencia fundamental ahora. Antes, sufrimos sin voz. Ahora podemos hablar. Antes, estábamos atrapados sin opciones. Ahora podemos elegir. Antes, el futuro estaba escrito por un dictador. Ahora lo escribimos nosotros mismos. Hizo una pausa, mirando a la audiencia de estudiantes que nunca habían conocido la libertad hasta el año pasado. Séneca escribió que, no es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho. Valeria desperdició 42 años bajo dictadura. No podemos recuperar ese tiempo. Pero podemos elegir no desperdiciar los años que vienen. Cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de usar su tiempo, sus talentos, su libertad para construir el país que queremos. No esperen que el gobierno lo haga. No esperen que alguien más lo haga. Ustedes son los arquitectos del futuro de Valeria. La transformación continuó. En 2027, la economía de Valeria creció a una tasa récord. Las inversiones fluían. Los jóvenes que habían huido comenzaban a regresar en números significativos, atraídos por las oportunidades en un país que estaba reconstruyéndose desde cero. Había una energía, un sentido de posibilidad que era palpable. Rafael vio florecer algo que nunca pensó que vería en su vida: optimismo genuino. No la ilusión forzada del régimen, sino esperanza real basada en progreso tangible. Pero Rafael también mantenía su cautela.
Había leído suficiente historia para saber que los cambios democráticos podían revertirse, que la gente que experimentaba libertad nueva podía tomarla por sentada y perderla. Así que continuaba su trabajo incansablemente, construyendo instituciones fuertes, educando a la próxima generación, asegurándose de que las lecciones del pasado no se olvidaran. En 2028, 3 años después de la caída del régimen, Rafael estaba caminando por un parque en Ciudad Esperanza cuando vio algo que lo hizo detenerse. Un grupo de niños jugando, sus risas llenando el aire. No era inusual ver niños jugando. Pero estos niños estaban jugando a gobierno. Uno era el presidente, otros eran congresistas, y estaban debatiendo apasionadamente sobre cómo resolver un problema imaginario en su comunidad de juego. Rafael se acercó y escuchó. Los niños, ninguno mayor de 10 años, estaban usando vocabulario democrático naturalmente. Hablaban de votación, de compromiso, de encontrar soluciones que funcionaran para todos. No era perfecto, pero era hermoso. Estos niños habían nacido bajo dictadura, pero estaban creciendo en democracia. Para ellos, la libertad no sería algo que tuvieron que ganar. Sería lo normal. Esa noche, Rafael escribió en su diario, algo que había mantenido durante todos estos años. Hoy vi el futuro de Valeria jugando en un parque. Niños que nunca conocerán el miedo que definió mi generación. Que crecerán pensando que la libertad de expresión es obvia, que la democracia es natural, que pueden soñar cualquier futuro y trabajar para lograrlo. Séneca escribió, la vida es como una obra de teatro. No importa cuán larga sea, sino cuán bien se actúe. Valeria actuó mal durante 42 años. Pero en los últimos 3, hemos comenzado a actuar bien. Y si continuamos, si mantenemos nuestro compromiso con la libertad, la justicia y la dignidad humana, entonces tal vez la obra tendrá un final que valga la pena. No será fácil. Nunca lo es. Pero como me enseñó Séneca en mis noches más oscuras, no es la facilidad lo que define una vida bien vivida, sino la integridad con la que enfrentamos la dificultad. En 2029, Valeria había cambiado tan dramáticamente que los observadores internacionales comenzaron a llamarla el milagro centroamericano. La economía había crecido a tasas de 2 dígitos durante 3 años consecutivos. El PIB per cápita se había triplicado. Nuevas industrias florecían, tecnología, turismo sostenible, manufactura avanzada. Valeria se estaba convirtiendo en un hub regional, atrayendo inversión y talento de toda América Latina. Pero lo más impresionante no eran las estadísticas económicas. Era la transformación cultural. La sociedad civil que había sido aplastada durante décadas ahora bullía con vida. Había cientos de organizaciones no gubernamentales trabajando en todo, desde derechos humanos hasta conservación ambiental. Los medios de comunicación, libres por primera vez en 2 generaciones, eran vibrantes y diversos. Las artes florecían, con artistas explorando los traumas del pasado y las posibilidades del futuro. Rafael, ahora de 42 años, continuaba como ministro de Educación. Su sistema educativo reformado estaba produciendo resultados medibles. Los estudiantes de Valeria, que habían estado entre los peores de la región en evaluaciones internacionales durante la dictadura, ahora competían con los mejores. Pero más importante que las puntuaciones de exámenes era algo que ninguna prueba podía medir. Los jóvenes de Valeria estaban desarrollando pensamiento crítico, creatividad, la capacidad de cuestionar y debatir de manera constructiva. Una tarde de marzo de 2029, Rafael recibió una llamada inesperada. Era Claudia, su exesposa, llamando desde Madrid. Rafael, dijo ella, su voz cargada de emoción. He estado siguiendo todo lo que está pasando en Valeria. Es increíble. No puedo creer que sea el mismo país que dejé. Ha cambiado mucho, admitió Rafael. Quiero volver, dijo Claudia abruptamente. He vivido en España durante años, y está bien, es seguro y próspero. Pero no es mi hogar. Valeria es mi hogar. Y ahora que es libre, ahora que hay futuro allí, quiero ser parte de ello. Rafael sintió una mezcla de emociones. Habían pasado años desde el divorcio. Él había hecho las paces con su decisión de quedarse y las consecuencias de esa decisión. Pero escuchar su voz, saber que ella quería regresar,
Despertó algo que había enterrado. Siempre fuiste bienvenida, dijo simplemente. Este es tu país también. ¿Y nosotros?, preguntó Claudia suavemente. ¿Hay un nosotros todavía? Rafael pensó cuidadosamente antes de responder. No sé. Somos personas diferentes ahora. Tú viviste una vida en Europa. Yo viví otra aquí. Pero me gustaría conocer a la persona en quien te has convertido. Y tal vez, si somos afortunados, encontrar que todavía hay algo ahí. Claudia regresó a Valeria en abril de 2029. Su reencuentro fue tentativo al principio, dos personas que habían compartido una vida navegando la distancia que los años habían creado. Pero gradualmente, redescubrieron no solo su antigua conexión, sino una nueva. Claudia trajo perspectivas de haber vivido en una democracia establecida. Rafael trajo la sabiduría de haber luchado por crear una desde cero. Juntos, encontraron que se complementaban de maneras que no habían cuando eran más jóvenes. Para finales de 2029, estaban viviendo juntos nuevamente. No se casaron inmediatamente, ambos eran cautelosos después de todo lo que había pasado. Pero construyeron algo sólido, una relación basada no en la pasión juvenil que habían compartido antes, sino en respeto mutuo, valores compartidos. Y el entendimiento profundo que viene de haber sobrevivido pruebas severas. En 2030, 5 años después de la caída de la dictadura, Valeria celebró con orgullo. El progreso era innegable. La pobreza extrema había sido reducida a la mitad. La esperanza de vida había aumentado. La educación era universal y de calidad. La infraestructura que había colapsado durante la dictadura había sido reconstruida y mejorada. Valeria tenía carreteras modernas, puertos eficientes, telecomunicaciones del siglo XXI. Pero lo que más orgulloso hacía a Rafael era algo menos tangible. Valeria se había convertido en un faro. Otros países en la región, algunos todavía bajo regímenes autoritarios, miraban a Valeria con asombro. La narrativa de que la democracia era un lujo que los países pobres no podían permitirse había sido demolida. Valeria demostró que la libertad y la prosperidad no eran incompatibles, sino que se reforzaban mutuamente. El presidente Méndez, ahora en su segundo término después de ser reelegido por mayoría aplastante en 2029, invitó a Rafael a una reunión en el Palacio Presidencial. También estaba Roberto Vega, quien había mantenido un perfil bajo desde entregar el poder, pero cuya contribución nunca había sido olvidada. «Caballeros», comenzó Méndez, «quería reunirnos porque estoy considerando una propuesta audaz. Varios países vecinos han expresado interés en aprender de nuestra experiencia. Quieren entender cómo logramos esta transición. Y he pensado, ¿por qué no compartir activamente nuestras lecciones?» «¿Qué propone?», preguntó Roberto. «Un instituto. El Instituto Valeria para Transición Democrática. Un lugar donde líderes, académicos, activistas de otros países puedan venir a aprender de nuestra experiencia. Donde podamos documentar sistemáticamente qué funcionó, qué no funcionó, qué aprendimos. Y donde podamos entrenar a la próxima generación de líderes democráticos en la región». Méndez miró a Rafael. «Y quiero que usted lo dirija, ministro Mendoza. Nadie ha pensado más profundamente sobre la filosofía detrás de nuestra transformación». Rafael sintió el peso de la propuesta. Dirigir tal instituto significaría dejar el Ministerio de Educación, el trabajo que había sido su pasión durante 5 años. Pero también significaría amplificar el impacto de las lecciones de Valeria más allá de sus fronteras. Séneca escribió que «debemos ser agradecidos con aquellos que señalan nuestros defectos», dijo Rafael lentamente. «Pero también debemos ser generosos compartiendo lo que hemos aprendido. Si Valeria puede ser una luz para otros, tenemos la obligación de brillar tan fuerte como podamos». Aceptó. El Instituto Valeria para Transición Democrática abrió sus puertas en enero de 2031. El campus era un edificio renovado en el centro de Ciudad Esperanza, simbólicamente construido donde alguna vez estuvo la sede de la policía secreta del general Vega. Donde una vez se planeó la opresión, ahora se enseñaría la liberación. El primer grupo de fellows incluía activistas de países todavía bajo regímenes autoritarios, académicos estudiando democratización, jóvenes políticos de democracias frágiles buscando fortalecerlas.
Venían de toda América Latina, de África, de Asia. Y todos venían con la misma pregunta: ¿cómo lo hicieron? En la ceremonia de apertura, Rafael dio un discurso que sería ampliamente citado en años venideros. Muchos de ustedes han venido buscando una fórmula, comenzó. Un plan de 10 pasos para transformar una dictadura en democracia. Lamento decepcionarlos, no existe tal fórmula. Cada país es diferente. Cada transición es única. Lo que funcionó para Valeria puede no funcionar exactamente igual en otro lugar. Vio las caras decepcionadas en la audiencia y sonrió. Pero eso no significa que no hay lecciones universales. Las hay. Y todas vienen de una fuente antigua, la filosofía estoica. Permítanme explicar. Rafael pasó la siguiente hora delineando los principios que habían guiado la transformación de Valeria, cada uno enraizado en pensamiento estoico. Primero, enfócate en lo que puedes controlar. No puedes controlar toda la economía de un país de la noche a la mañana. Pero puedes controlar un proyecto comunitario, un parque, una escuela. Empieza pequeño. Construye éxitos que la gente pueda ver y tocar. Séneca dijo: es la calidad, no la cantidad, lo que importa. Un proyecto pequeño bien hecho vale más que 100 proyectos grandes que fracasan. Segundo, reconoce que el obstáculo es el camino. Valeria tenía todo en contra: una economía destruida, instituciones corrompidas, una población traumatizada. Estos no eran impedimentos para el cambio. Eran las condiciones bajo las cuales el cambio tenía que ocurrir. Aceptar esto te libera para trabajar con la realidad en lugar de contra ella. Tercero, vive con integridad sin importar el resultado. Roberto Vega, Rafael señaló a Roberto en la audiencia, tomó la decisión más difícil imaginable: renunciar al poder. No sabía si Valeria tendría éxito, pero actuó de acuerdo con sus principios de todos modos. Marco Aurelio escribió: haz lo correcto. El resto no importa. Eso es liderazgo real. Cuarto, educa, educa, educa. La democracia no es natural. Es una habilidad aprendida. Si quieres que dure, tienes que enseñar a cada generación cómo practicarla. No solo cívica teórica, sino práctica real. Deja que los estudiantes debatan. Deja que cometan errores en entornos seguros. Deja que aprendan que el desacuerdo no es traición sino parte esencial del proceso democrático. Quinto, sé paciente pero persistente. La transformación real toma generaciones, no meses. Valeria ha tenido éxito en 5 años, pero estamos al comienzo de un viaje de décadas. Séneca escribió: no es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos. Es porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles. Atrévete. Y luego mantén ese coraje día tras día, año tras año. El discurso fue recibido con una ovación de pie. Pero más significativo que el aplauso fueron las conversaciones que siguieron. Los fellows compartieron sus propias historias, sus propios desafíos, sus propios sueños para sus países. Y Rafael escuchó, aprendiendo de ellos tanto como ellos aprendían de él. Los años siguientes vieron a Valeria consolidar su transformación. En 2032, la economía era ya la más dinámica de Centroamérica. En 2033, Valeria fue admitida en organizaciones regionales e internacionales de las que había sido excluida durante la dictadura. En 2034, el país celebró su primera década de democracia con un sentido de orgullo ganado a pulso. Pero el éxito trajo nuevos desafíos. Una generación joven que no había conocido la dictadura comenzaba a tomar las libertades por sentadas. Había corrupción ocasional, recordatorio de que la vigilancia eterna era necesaria. Había desigualdad persistente que el crecimiento económico no había eliminado completamente. Valeria era exitosa pero no perfecta, y Rafael se aseguraba de que nadie olvidara eso. El momento más peligroso para una democracia, advirtió en un discurso en 2034, es cuando comienza a tener éxito. Cuando la gente se vuelve complaciente. Cuando empiezan a pensar que las libertades que tienen son automáticas, que no requieren defensa constante. Marco Aurelio escribió: confina tu ansiedad a lo que está en tu poder. Defender nuestra democracia está en nuestro poder.
pero solo si recordamos hacerlo cada día. En 2035, Rafael cumplió 48 años. Una década completa había pasado desde la caída del general Vega. Estaba sentado en su oficina en el instituto, revisando solicitudes para el próximo grupo de fellows, cuando Claudia entró con una sonrisa misteriosa. «Tengo noticias», dijo. Rafael levantó la vista. «¿Qué tipo de noticias?» «Del tipo que cambia vidas». Claudia puso una mano sobre su abdomen. «Estoy embarazada». Rafael se quedó sin palabras. Ellos habían hablado de hijos, pero a su edad, ambos habían asumido que ese barco había zarpado. «¿Y ahora? ¿Está segura?», fue todo lo que pudo decir. «Completamente segura. Tenemos 7 meses para prepararnos». Rafael se levantó y abrazó a su esposa, sintiendo lágrimas correr por su rostro. Un hijo. Su hijo crecería en una Valeria libre. Nunca conocería el miedo que había definido la vida de Rafael. Nunca tendría que esconder libros o susurrar opiniones. Nacería en un país donde la libertad era normal, donde el futuro era abierto, donde los sueños eran posibles. Séneca escribió algo sobre esto, dijo Rafael, su voz ahogada con emoción. Dijo, mientras hay vida, hay esperanza. Y mientras hay esperanza, hay deber. Nuestro deber ahora es darle a este niño un mundo que valga la pena heredar. Ya lo estamos haciendo, respondió Claudia. Mira lo que has construido. Este instituto, el sistema educativo, toda la transformación de Valeria. Eso es el mundo que nuestro hijo va a heredar. Su hija, a quien llamaron Lucía, nació en diciembre de 2035. Era perfecta, un pequeño milagro con los ojos de su madre y la nariz de su padre. Cuando Rafael la sostuvo por primera vez, pensó en todas las generaciones de valerianos que habían sufrido bajo la dictadura. Pensó en su propio padre, quien había muerto sin ver la liberación. Pensó en todos los que habían resistido en silencio, manteniendo viva la llama de la dignidad humana en las condiciones más oscuras. Esto es por lo que luchamos, susurró a su hija durmiente. Para que tú puedas vivir en un mundo mejor. Para que tu generación no tenga que cargar el peso que la mía cargó. En los años siguientes, Rafael equilibró su trabajo en el instituto con la paternidad. Era un padre dedicado, pero no sobreprotector. Quería que Lucía creciera fuerte, independiente, consciente de la historia, pero no definida por ella. Le leía a Séneca, simplificado para su comprensión de niña, enseñándole desde pequeña que tenía control sobre su mente, sobre sus elecciones, sobre quién decidía ser. Para 2040, 15 años después de la caída de la dictadura, Valeria era irreconocible del país que había sido. El PIB per cápita había crecido 10 veces. La esperanza de vida rivalizaba con países desarrollados. El sistema educativo era considerado modelo para la región. Las instituciones democráticas eran sólidas, habiendo sobrevivido 3 cambios pacíficos de poder a través de elecciones libres. Pero más impresionante que las estadísticas era la transformación del espíritu nacional. Valerianos caminaban con orgullo, no el falso orgullo nacionalista que la dictadura había tratado de imponer, sino el orgullo genuino de personas que sabían que habían logrado algo extraordinario. Habían tomado un país roto y lo habían reconstruido, no perfectamente pero admirablemente. El Instituto Valeria se había convertido en institución de renombre internacional. Cientos de fellows habían pasado por sus programas, llevando las lecciones de vuelta a sus propios países. Algunos se convirtieron en presidentes, primeros ministros, líderes de movimientos sociales. No todos tuvieron éxito, la transformación democrática era difícil y muchos factores estaban fuera de su control. Pero todos llevaban consigo la semilla de lo que era posible, plantada por la historia de Valeria. En marzo de 2045, 20 años después del fin de la dictadura, Valeria organizó una conferencia internacional sobre democratización. Líderes, académicos, activistas de todo el mundo vinieron a Ciudad Esperanza, esta ciudad que había sido símbolo de desesperación y ahora era faro de esperanza. Rafael, ahora de 58 años y con canas plateando su cabello, dio el discurso de apertura. Lucía, de 9 años, estaba en la audiencia junto a Claudia, viendo a su padre hablar ante representantes de más de 80 países. Hace 20 años, comenzó Rafael,
Este país estaba en la oscuridad más profunda. 42 años de dictadura habían aplastado el espíritu de nuestra gente. La economía estaba en ruinas. Las instituciones estaban corrompidas. El futuro parecía cerrado. Y entonces, casi milagrosamente, todo cambió. El general Vega murió. Su hijo Roberto eligió un camino diferente. Y Valeria tuvo una segunda oportunidad. Rafael hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Pero no fue milagro lo que transformó a Valeria. Fue trabajo. Trabajo duro, persistente, de millones de valerianos que decidieron creer que el cambio era posible y actuaron en consecuencia. Fue el principio estoico de enfocarse en lo que puedes controlar. Cada persona controlando su pequeña esfera, haciendo su parte, construyendo algo más grande que ellos mismos. Miró a la audiencia, viendo caras de todas partes del mundo, algunas de países todavía luchando bajo opresión. Si hay una lección de Valeria, es esta: nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para elegir la libertad sobre el miedo. Nunca es demasiado tarde para comenzar a reconstruir. Nunca es demasiado tarde para creer que el futuro puede ser mejor que el pasado. Séneca, quien vivió bajo tiranía y sufrió enormemente, escribió algo que se convirtió en mi mantra durante los años más oscuros: las dificultades fortalecen la mente, como el trabajo fortalece el cuerpo. La voz de Rafael se llenó de emoción. Valeria fue fortalecida por su sufrimiento. No porque el sufrimiento sea bueno, nunca lo es, sino porque elegimos transformar ese sufrimiento en sabiduría, ese dolor en propósito, esa oscuridad en luz. Y si Valeria pudo hacerlo, cualquier país puede. Cualquier pueblo puede. Solo se requiere una cosa: el coraje de atreverse. La ovación fue ensordecedora. Pero Rafael no estaba pensando en el aplauso. Estaba mirando a su hija, esta niña que representaba todo por lo que habían luchado. Ella crecería en una Valeria libre, próspera, llena de posibilidades. Nunca conocería el miedo que había definido su infancia. Y eso, más que cualquier premio o reconocimiento, era el verdadero éxito. Esa noche, después de que todos los discursos habían terminado y los invitados internacionales se habían retirado a sus hoteles, Rafael caminó solo por las calles de Ciudad Esperanza. La ciudad brillaba con luces, vibraba con vida. Restaurantes llenos de gente riendo, cafés donde jóvenes debatían apasionadamente, parques donde familias paseaban sin miedo. 20 años atrás, estas mismas calles habían estado vacías después del anochecer, la gente escondiéndose en sus casas, aterrorizados de la policía secreta. Ahora, la ciudad vivía, respiraba, prosperaba. Rafael se detuvo frente a un monumento que había sido erigido en 2030, 5 años después de la liberación. Era una estatua simple, una figura sin rostro rompiendo cadenas, con una inscripción que Rafael había compuesto personalmente. Las palabras eran de Séneca. No es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos. Es porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles. Valeria se atrevió. Y al atreverse, se liberó. Rafael tocó la fría piedra del monumento, sintiendo la conexión con todos los que habían luchado, todos los que habían sufrido, todos los que habían soñado con este momento. Su padre, quien había muerto bajo la dictadura. Los amigos que había perdido. Los estudiantes que habían desaparecido. Todos habían sido parte de este viaje, incluso si no vivieron para ver su culminación. Lo logramos, susurró a la noche. No perfectamente, pero lo logramos. Y mientras caminaba de regreso a casa, donde Claudia y Lucía lo esperaban, Rafael sintió algo que no había sentido completamente en décadas: paz. No la paz de no tener más trabajo que hacer, siempre habría trabajo, sino la paz de saber que había vivido con integridad, que había actuado de acuerdo con sus principios, que había usado su vida para algo más grande que él mismo. Séneca había estado en lo correcto sobre todo. La libertad real no venía de circunstancias externas, sino de elecciones internas. Y Valeria, eligiendo libertad día tras día, decisión tras decisión, había demostrado que incluso después de la noche más oscura, el amanecer era posible. El país que había sido prisión se había convertido en promesa. El pueblo que había sido silenciado ahora cantaba.
y el futuro que había parecido cerrado estaba ahora abierto, lleno de posibilidades infinitas, esperando ser escrito por generaciones que nunca conocerían las cadenas que sus padres habían roto. Valeria era libre, y en esa libertad había encontrado no solo prosperidad sino algo mucho más valioso, su alma. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.